Pues buenas tardes una vez más en Director de Fotografía, un directo a las 8 de la tarde, nos podéis aplaudir a nosotros o a la gente que realmente lo merece. Espero que el directo esté funcionando bien, como siempre, a ver que compruebo el sonido. Hoy estamos con Fran Salazar, que es responsable de una empresa que se llama Hermedia 360, una empresa especializada en drones, y hoy vamos a hablar de drones. Bienvenido, Fran, gracias por aceptar la invitación, gracias por estar un domingo por la noche. Gracias a ti, Paul. Un placer estar por aquí. Y os invito, como siempre, a que hagáis preguntas, que comentéis, que yo sé que el tema de los drones es un tema que a muchos os interesa y despierta mucha curiosidad, con lo cual lanzad todas las preguntas que queráis, que hoy vamos a intentar hablar de ellos, sean técnicas, sean de cómo se rueda, si no yo con Fran tengo un montón de preguntas y dudas, o sea incluso de temas de legislación y de cómo se puede volar actualmente. Fran, antes de empezar, explícanos un poco quién eres, qué haces y qué hace tu empresa. Pues nosotros somos una empresa de drones que llevamos volando drones desde los inicios, hace 10 años, y nos dedicamos sobre todo a la publicidad, al cine y a series. Entonces, lo bueno que tiene nuestra empresa es que tenemos todos los sectores de drones, desde un Inspire 2, que es un dron, digamos, doméstico o semiprofesional, hasta un dron que carga una Alexa, una red y demás. Y hemos estado por diferentes países pues llevando nuestros drones. Estuvimos en España, en México, en Brasil y demás. Sí, yo creo que es la parte que de vuestro trabajo más me ha interesado, porque cubrís como un espectro muy, muy grande. A ver si lo puedo poner, mostrar como mínimo vuestra página web, que la tenéis todos linkados tanto en la descripción del vídeo como en la parte del vídeo. Y si os pongo su página web, podéis ver un poquito pues lo que hacen, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención que en la parte de servicios creo que es que realmente tenéis como un gran abanico, ¿no? del mundo dron, que pasáis de drones de alta gama donde se pueden volar Alexas Mini y cosas así, a cosas más pequeñas como para localizar, ¿no? Que también he llegado a ver un Mavic incluso. Efectivamente, sí. Tenemos un dron pequeñito para eso sí localizar, hacer el plano, para hacerlo la primera, pues también tenemos ese tipo de dron. Con lo cual, esta es la parte interesante, que no solo os dedicáis a los grandes proyectos, sino que también tenéis conocimientos de cosas más pequeñas. Porque yo una de las cosas que me he ido encontrando ahora es que como hay mucho desconocimiento por parte de los productores, incluso de algunos directores de fotografía, nos hemos encontrado en rodajes grandes, incluso trabajando con Mavic o cosas pequeñitas, y rodajes que a lo mejor no necesitan de una Alexa con un dron grande, de golpe. Vosotros, o sea, ¿pensáis de que todos los rodajes tendrían que ser con cámaras grandes y drones grandes? ¿O creéis que hay diferentes tipos de drones para diferentes tipos de producción? Yo creo, Paul, que todo depende un poco de qué rodaje se trate, ¿no? También es verdad que tenemos la normativa actual en España para poder volar en una ciudad. El dron no puede superar los 10 kilos. Por eso tenemos que ir con Inspire, porque si no, no podemos volar en ciudad, lógicamente. Todo lo que no sea ciudad, ya sí podemos volar con drones grandes, con Alexa, con red y demás. Y ese tipo de dron, el único requisito es que esté fuera de la ciudad para poder operar. Entonces nos hemos encontrado con que a veces en ciudad usamos el dron Inspire 2, que es el modelo que más utilizamos, y fuera de la ciudad sí que utilizamos drones grandes con red y con Alexa, aunque es verdad que a veces por presupuesto también tiran de un dron más pequeño que da una calidad muy buena. Sí, la verdad es que incluso los drones más sencillitos, pues esto, un Mavic, una máquina de estas, para según qué puede ser resultón. Digo resultón, no digo que sea bueno, ¿eh? Sí. Pero, no, incluso Paul, el Inspire 2, por ejemplo, te puede grabar a 6K RAW o 4K en ProRes, 444 XQ. Entonces al final pues tiene una ventaja, ¿no? Para, sin con poco presupuesto, poder utilizar este tipo de drones sin perder la calidad, lógicamente. Claro. Vamos a poner de fondo, bueno, aquí abajo, un poquito el reel de cosas que habéis hecho vosotros, para que veamos un poco... Fantástico. Que no te tape tanto la cara, más cómodo. Y vemos un poquito el tipo de producción que hacéis, que por lo que he visto hacéis un poquito de todo, tanto ficción como... Sí. Porque yo creo que el gran boom del dron también ha sido no solo por el hecho de usarse en ficciones, que es quizá lo más vistoso, sino el hecho de que hay todo un mundo industrial ahí fuera también importante, ¿no? O sea, todo lo que sea análisis de fábricas o más que fábricas, pues es un campo de golf o de golpe seguimiento de líneas eléctricas y cosas así.
entiendo que también es parte del negocio, ¿no? Sí, se puede usar el dron ya no solamente cine y publicidad, sino es verdad que también cada día más con la parte industrial, también nos estamos especializando en ello, pues con cámara que nos permiten acercarnos a toda la televisión, a un generador y demás, y eso lo que nos da es una perspectiva totalmente distinta, tenés que subir el operador de Asia, ¿no? Para inspeccionar y demás, con este tipo de también se podría hacer ese trabajo. ¿Tú crees que el dron ha matado el helicóptero? Así como concepto, ¿eh? No, yo creo que son complementarios. Es decir, al final el helicóptero puede bajar a menos de 300 metros de la ciudad, ¿no? Y el dron puede subir más de 120. O sea, al final creo que se compagina perfectamente porque son planos totalmente distintos. Si queremos había ciudad general, por así decirlo. Tenemos que ir con plano del helicóptero, que es un plano más cerca del mar y demás. Tenemos que ir con dron. Y insisto que si queréis hacer preguntas es el momento, que veo... se reinventa el audio de Fran. Me dicen que hay mucho eco. Quedando bien, como siempre. A ver, voy a escucharlo. Porque me dicen que se reinventa. Bueno, lo que hay mucho eco es porque la habitación tiene mucho eco. Eso sí que es... no, sí que es cierto que se está realimentando. A ver si lo puedo solucionar. Un momento que, como yo solo escucho un retorno, debe ser culpa mía. Mezclador de audio... Claro, debería sonar correctamente. ¿Tienes que bajar un poco el volumen? No, creo que es culpa mía. Vamos a quitar la ministra de aquí. Creo que lo he solucionado. Es cuando meto la ventana web, vale. Pues la he quitado directamente, o sea que ya está. Sí, ahora yo lo tengo bien. Vale. ¿Me oyes? Sí, correctamente. Ha sido un acoplamiento mientras salía la pantalla web, no sé por qué. Tenía una fuente de audio asignada. Bueno, esperemos que confirmarme que se oye bien todos y seguimos. En todo caso, a ver, ¿dónde estamos? Lo estoy solucionando, ¿eh? Ya está. Parece que ya no hay eco. Vale. La siguiente pregunta que tenía yo era con el tema de las legislaciones. ¿Cómo está la situación ahora mismo en España? Vale, pues ahora mismo en España hemos dado un cambio positivo, yo creo, de cara a hace 2-3 años, ¿no? Desde que salió el Real Decreto, ya permite volar en ciudad, permite volar cerca de aeropuertos y permite volar de noche, cosa que antes de diciembre de 2017, no se podía. El problema que tenemos en España, Paul, como bien saben, los rodajes hay veces que es para mañana, lógicamente, o para dentro de un par de días. Y en este caso, la agencia estatal o el gestor aeronáutico en aire está tardando aproximadamente 19 días en contestarnos. Entonces, claro, hay veces que no llegamos por permiso, por el tiempo físico que tenemos para... Si es una película, sí es verdad que tenemos más tiempo, pero a la hora de un spot, pues a veces no llegamos, lógicamente. Y eso es lo que creo que hay que trabajar, porque, por ejemplo, otros países como Estados Unidos, en media hora, a través de una aplicación, tenemos el permiso aceptado. Entonces, yo creo que ahí deberíamos de trabajar un poco en nuestro país de cambiar esto o agilizarlo, ¿no? Por aquí Héctor González se queja amargamente que dice que EASA se ha encargado de destruir a los autónomos. Tú, por cómo han perseguido al mundo del dron, yo creo que ha habido como un poco también de caos legislativo, ha habido un caos también de que se han creado a lo mejor demasiada gente trabajando al límite y ha habido como un tira y afloja que realmente ha hecho que mucha gente particular pues de golpe caiga de este negocio. ¿Tú crees que es el negocio del dron, bueno, el sector del dron, es suficientemente abierto como para que hayan este concepto de autónomos sueltos, o tiene que estar centralizado en empresas, porque sois varios los que tenéis empresas como grandes vinculadas al mundo del vuelo, ¿no? Claro, yo lo que creo en este aspecto, sí que es verdad que al final nos legisla aviación civil, ¿no? Entonces, estamos comparando con empresas como puede ser una aerolínea, como Iberia, Europa, etcétera, ¿no? Entonces, es verdad que a los autónomos, a las pequeñas empresas, se lo han puesto más complicado que, por ejemplo, tener una sociedad que hay algunos trámites que sí que es verdad que lo agilizan. Yo, en ese aspecto, me da pena porque al final conozco a compañeros, amigos de profesión, y creo que hay sitio para todos, por tanto no entiendo cómo el pequeño empresario, o en este caso el autónomo, no le facilitan algunos permisos, alguna gestión que hay que hacer previamente para poder operar, ¿no? A mí la sensación global, yo no
O sea, yo no soy fan y me habréis leído todos sobre el tema de los drones, yo los uso, ¿eh? O sea, que la gente dice, es que tú no usas, sí que uso drones para mis rodajes, evidentemente. Mi queja con los drones en general siempre ha sido por dos lados. Una, la sobreutilización de que todas las producciones tienen que tener drones. Como no todas las producciones necesitan ni Steadicams, ni todas las producciones necesitan a lo mejor un trípode, yo que sé, sino que tienen... Y la segunda parte de eso es que yo creo que el hecho de que hayan aparecido como... o sea, la tecnología ha ido por delante de la ley, ha ido por delante de la sociedad y nos hemos encontrado con un cuello de botella que finalmente el gobierno o los gobiernos han legislado con un puñetazo encima de la mesa. Es la sensación global, ¿no? ¿Que había mejores maneras de hacerlos? Pues seguro. ¿Pero que era necesario? También. O sea, creo que en estas cosas sí... pero es una opinión personal, ¿eh? Que también entiendo que haya mucha gente molesta con esto, sobre todo porque mucha gente se compró drones pensando, pues voy a volar y ya está, y no se han querido meter en esta parte legislativa que bueno, es como llevar un coche al final, ¿no? Una moto. Sí, no, oye, al final llevamos una aeronave que lógicamente en malas manos pues es un peligro. Y también, Paul, yo creo que el problema es que cuando alguien compra un dron, sea el uso que sea, no queda registrado a quién vendemos ese dron. Entonces, eso es un problema, porque al final, cuando vamos a suponer que cuando uno compra un arma, pues sí queda registrado a la persona que se le vende el arma, ¿no? Y en este caso, en España todavía, hay algunos países que sí conozco que se aplica, pero en España compramos un dron y no se registra a qué persona se le ha vendido ese dron. Por tanto, creo que ahí sería un buen filtro para la hora de que en España somos 4.500 empresas y autónomos que trabajamos en este sector. Creo que tendríamos que mejorar este aspecto, ¿no? de seguridad para todos, y no solamente para los operadores de drones, ¿no? Luego entramos en este mundo de diferentes niveles de dron, ¿no? Pasamos pues eso de un Mavic a máquinas mucho más complejas. En vuestro caso, además, os construís equipos propios, ¿no? En esta parte de la persona, yo sé que es una de las cosas que he notado en grandes empresas que se dedican al dron, como de golpe la personalización de equipos es algo como muy importante, ¿no? Porque vosotros, por ejemplo, me explicabas antes que sois de las primeras empresas que podéis levantar realmente equipos bastante pesados comparado con lo que hay ahora, ¿no? Sí, nosotros al final, cuando hemos comprado equipos, que lógicamente hemos comprado algunos, nos hemos dado cuenta la limitación que tienen, ¿no, Paul? Sobre todo con directores y directores de fotografía que al final quieren un plano en la luz mágica, en la hora bruja, por así decirlo, y siempre es un corre-corre. ¿Cuál es el primer problema que había con los drones? El tema de la autonomía. Un dron con una Alexa, pues lógicamente, o con una red, la autonomía, estamos hablando hasta hace unos meses o un año, de 8 7 minutos, 7 8 minutos en el mejor de los casos. Ahora nosotros nos hemos planteado con nuestro departamento técnico, pues de diseñarlo de cero y crear un dron que tenga una autonomía de 20 a 25 minutos, que empiece a ser una autonomía bastante bien para levantar un Ronin 2. Entonces, la ventaja de levantar un dron con un Ronin 2 es que podemos levantar lentes muy pesadas, cámaras muy pesadas, y tenemos una autonomía de 20 a 25 minutos, que creo que al final, para las personas que están detrás de nosotros, que son directores y directores de fotografía, que siempre quieren la hora mágica, la luz mágica, por así decirlo, pues es una autonomía considerable. Y lo que tenemos ahora, el modelo Strato que tenemos, el Strato 25, es capaz de levantar un Ronin con bastante estabilidad para que luego no tenga ni siquiera que estabilizar la imagen, ¿no? Y el trabajo con los equipos de rodaje, ya hablamos de directores de fotografía, como mencionabas ahora, ¿te encuentras mucho desconocimiento? Porque es lo típico, yo más o menos, yo soy muy curioso con la tecnología e intento siempre investigar bastante, es obvio, con el blog, de cómo se hacen las cosas, hago muchas pruebas, he volado mucho con amigos que se dedican profesionalmente a esto, con licencias, etcétera. De hecho, yo he rodado bastante incluso con helicóptero en su día. Y tengo ciertos conocimientos o ciertas nociones de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Te piden planos imposibles muy a menudo? Cosas de, no, esto no se puede hacer. Hay veces que sí, y te voy a poner ejemplo. En La Línea Invencible, la serie que se acaba de estrenar ahora, que se estrenó el martes, creo, el último plano de la serie es un plano que a la primera no somos capaces de hacerlo, pero no por un tema técnico, sino al final depende de tantas cosas, y es un plano secuencia de unos 40 a 45 segundos, que tiene que depender tanto del actor como de la parte nuestra técnica, y al final pues se logra, pero es una ventaja cuando un director o director de fotografía te dice, hemos trabajado ya con drones, entonces ya es como no tienes que explicar de nuevo la técnica para trabajar con drones, mientras que sí, ya cada vez menos, pero hay veces que pasa que directores o directores de fotografía no han tenido la oportunidad de trabajar con drones,
y cuando llega el momento, pues se le explica lo que se puede hacer. Hay veces que es el plano imposible, porque tenemos que subir a mucha altura que no nos permite la legislación. También es verdad que tenemos esa limitación. Por eso, volviendo al tema de los helicópteros que comentaba, sigue siendo un plano, yo creo, complementario, no emula el helicóptero, lógicamente. Claro. Claro, yo una de las cosas que siempre me cuesta explicar a los realizadores es que a veces tienen planos en la cabeza que los han visto en películas o en publis y esta no es la herramienta para hacer eso. Igual que yo, por ejemplo, siempre me cuesta un poquito entender el dron como sustituto de, ¿no? O sea, del helicóptero quizá más, porque al final son tecnologías bastante parecidas, pero por ejemplo, un dron para mí me cuesta mucho que sea el sustituto de una grúa, porque creo que el movimiento es diferente, es complementario, ¿no? Pues, Efectivamente. entonces, por ejemplo, yo he visto que también tenéis en la web cable cams y cosas así, o sea, también trabajáis con eso. Sí, Al lo final utilizamos, sí. es otro sistema de estabilización que te proporciona algo parecido a un dron, pero entiendo que tampoco es exactamente lo mismo. Lo bueno del CableCam es que lo utilizamos, por ejemplo, cuando la legislación nos permitía volar en ciudad, lo usábamos siempre, lógicamente. Ahora lo estamos usando en una parte de la empresa, de la parte de eventos y demás, la estamos utilizando, pero el problema, seguimos teniendo, volviendo a lo del dron, no tiene la misma precisión que una grúa. Al final, cuando tienes una grúa, sabes el inicio y el final. El dron depende del viento que le esté dando, de la orientación del viento y de varias cosas. Y en el CableCam pasa más o menos lo mismo, porque también oscila con el viento. Al final no dejan de ser dos cuerdas, una por seguridad y otra el raíl del CableCam. Y sí es verdad que depende, para que sea tan preciso como una grúa, yo creo que por mucho que ha mejorado la tecnología, que llevamos drones que son lo último, no llega a ser tan preciso como una grúa, lógicamente. Es otro concepto, yo creo, que a veces quieren sustituirlo en el sentido de acercarnos a un actor y demás, y hay veces que por seguridad no se puede hacer el plano, lógicamente, aunque siempre ponemos todo lo que esté en nuestra mano para que queden contentos la productora, director y director de fotografía. Sí, sí, yo es que a los directores normalmente les tumbo la idea de usarlo para según qué, tan simple como decir un buen dron, que si estás levantando una Alexa Mini o una cámara un poco decente, si te acercas mucho a un personaje y lleva el pelo largo, es que se le va a volar. O sea, es decir, que es tan simple como eso. Totalmente. Sí, sí. O me pasó en un rodaje este año que rodábamos en una zona con mucha tierra y evidentemente quería hacer un plano como muy a ras de suelo y el operador de dron, que es una persona con muchísima experiencia, me miró y lo primero que me dijo: pues vas a estar limpiando de polvo la cámara media hora, porque si vamos a un palmo del suelo con tanta arena, eso se va a levantar y no vas a ver nada. Y el realizador se emperró y hasta que no lo vio no se dio cuenta que pues ese plano no se podía hacer con eso. Lo solucionamos de otra manera, que era un coche, el móvil y avanzando con el coche. O sea, que a veces... Claro, al final es que dependiendo, nosotros estuvimos en el desierto de Taberna, en Almería, y nos pasó algo similar en un spot de Nissan, que quería un plano de cámara car más que de dron. Y al final iba tan pegado al suelo que la tierra que provocaba, que levantaba, era imposible ver el coche prácticamente. Claro, entonces yo creo que hay que ser un poco consecuente con las tecnologías que usamos y la repercusión que tienen en escena. Por otro lado, una de las cosas que a mí me preocupa mucho de usar drones también son los tiempos de montaje, los tiempos de preparación, etcétera. ¿Cómo está el tema? Porque evidentemente coger un Mavic, hacer clic y volarlo, entiendo que eso es un momento, pero el calibrado... Precisamente, claro, precisamente eso era cuando hicimos este proyecto nuevo por ahora, el del drone de cine, el Stratos, ¿no? Era una de las cosas que nos dijo una productora: tienen que agilizar este tema. Es decir, al final un Inspire, que no deja de ser como un Mavic, que como bien explicaste, enseguida lo sacas del coche o de la van, lo montas y a volar. Hemos conseguido en un dron de cine, ¿vale?, conseguir esos tiempos. ¿Por qué? Porque lo hemos simplificado todo. Que el monitor vaya en la emisora del piloto y del operador de cámara y demás, que ahora no llega a ser un Mavic o un Inspire, pero sí es verdad que en cuestión de 10, 15 minutos estás volando, y antes de los 30, 40 minutos no bajaba, ¿no? Por eso es importante simplificar todo este tema tecnológico y lo hemos hecho. Luego, volviendo al tema legislativo, tenía como varias preguntas al respecto. A día de hoy, comprar un Mavic, lo compras en un centro comercial. ¿Qué se puede hacer realmente con él a nivel profesional si no tienes título? Claro, aquí debemos puntualizar un aspecto. Hay un Mavic nuevo, no sé si lo conoces, el Mavic Mini.
Sí, que ese pesa debajo de 250 gramos. es súper pequeñito. Sí, sí. Sí, como un teléfono. Ese Mavic sí nos va a permitir volar fuera de espacio aéreo controlado, es decir, 16 kilómetros alrededor de un aeropuerto, podríamos volar ese dron sin necesidad de nada más, ¿vale? Una placa identificativa y poco más. Si ya tenemos un dron que pese más de 250 gramos, sí que como hobby lo podemos utilizar en campos de aeromodelismo o lugares al aire libre sin poner en peligro ninguna persona, ningún vehículo, etcétera. Pero lo bueno que tiene que hay bastantes, he visto en bastantes ciudades volando, este de 250 gramos que no necesita nada para poder operarlo. Sí, sí, porque es una de las grandes preguntas, ¿no? Sobre todo la gente sobre todo que sufrió la llegada de la legislación, ¿no? Que se habían comprado un dron que lo volaban sin permisos y de golpe se encontraron que pues habían estas limitaciones y realmente pues ahí está Mavic Mini. Pero yo tenía la duda de tú puedes volarlo porque está por debajo de estos 250 gramos, nunca me acuerdo la cifra exacta, ¿eh? Sí. 250. Tú puedes volarlo perfectamente, pero ¿puedes usar comercialmente estas imágenes? No, solamente como hobby. Es decir, las imágenes para ti, punto. Desde el momento que negociemos o hagamos negocio con ellos, ya sí se nos aplicaría la otra normativa, lógicamente, que es la que, porque si no sería injusto para los operadores que pagan pues su operadora, paga sus impuestos y demás, sería injusto no que otra persona haga competencia desleal, ¿no? Sí, sí, y es que era la gran duda, ¿no? Porque, claro, legalmente lo puedes volar, y la policía seguramente no te dirá nada con esto tan pequeñito, pero luego si sea el uso profesional es donde viene la gran duda. Y está muy perseguido actualmente porque porque me llegaron como muchos mensajes en su día cuando llegó la nueva legislación, que gente que había subido vídeos a YouTube de zonas donde no debería volar claramente, como la senda de planeo del aeropuerto de Prat, encima de Gobierno Civil, sitios como muy sensibles, que incluso con permiso es complicado que puedas volar ahí, que les habían puesto denuncias. ¿Se está controlando mucho esto? Sí, yo creo que los operadores, incluso los legales, estamos perseguidos por los vídeos que publicamos, ya no solamente que no tiene permiso, sino, aun teniendo permiso, publicas un vídeo. Más de una vez nos ha pasado que nos llegue una carta, una inspección de la agencia estatal, preguntando, bueno, ¿esto qué día se hizo? ¿Tenían permiso? ¿No tenían permiso? Y demás. Eso a nosotros, que somos una empresa legal y que lógicamente operamos con toda la legalidad en la mano. Las personas, conozco compañeros de parte de la escuela y demás, que cuando nos formamos, pues nos hacemos contacto y nos han dicho por WhatsApp y demás, que sí que han tenido denuncias por parte de la agencia estatal a vídeos que no se ajustaban a la legislación. Está bastante perseguido. Incluso por una captura de Facebook, una captura de YouTube y demás, sé que han denunciado a personas que no lo hacían profesionalmente, pero que les han denunciado. Sí, es obvio que si al final este trabajo acaba en una pantalla y no, más allá de un vídeo de YouTube que lo hagas por las risas y por los amigos, yo creo que la diferencia es cuando se ve claramente que hay un ingreso comercial en esto, ¿no? O sea, como que lo haces para un anuncio o lo que sea. A mí me consta, cadenas de televisión que han emitido algo producido de ficción que han comprado, y a la cadena de televisión le ha llegado la carta pidiéndole explicaciones de esto, cuándo se rodó, con qué permiso se rodó y quién lo hizo. Entonces, sí, tienen que aportar toda esta documentación, además, como en 48 horas. O sea, es algo como muy... Sí, tenemos un plazo, sí. La agencia estatal, en este aspecto, lo tiene todo muy controlado. Es decir, desde el momento que te requisan para una inspección, la documentación la quieren bastante rápido. Y al final, las multas no son baratas porque legisla aviación civil y estamos por lo mínimo que te puede caer, son 60 euros, ¿vale? Pero esa no conozco ninguna. Las mínimas que yo conozco, según mi experiencia, son en torno a 3.000, 4.000 y conozco algunos casos de 21.000, de 22.000. O sea que son multas bastante caras. Sí. Por aquí han empezado ya las preguntas y pregunta Marco Antonio si los drones FPV están bien, se pueden llegar a usar para producciones de ficción o publicidad. Yo la verdad es que esta semana, supongo que lo has visto tú también, supongo que lo ha visto todo el mundo, hay un plano de ¿cómo se llama? La Fontana di Trevi de Roma, que han hecho, que evidentemente estos días no hay ni Dios, y han hecho con un FPV, han hecho un plano de la fontana monumental, ese plano. Sí. ¿Tú cómo lo ves de calidad? Ahí nosotros en un FPV podemos montar cámaras pues de tipo GoPro y demás.
¿Se pueden operar en España? Sí. Para no solicitar permiso, hasta 250 gramos, no habría problema. A partir de 250 tiene que llevar un registro de aeronave y una serie de documentación por parte del piloto. Yo creo que va a ser el futuro de las empresas de dron. Esa tiene que ser la parte más inminente para poder empezar a trabajar con este tipo de perspectiva, que es totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados a trabajar con drones. Así que yo creo que en corto espacio de tiempo vamos a implementar esa tecnología de FPV para poder hacer esos planos espectaculares. Sí, pero yo, realmente, ya te digo, el de la Fontana de Trevi ha sido como de wow. O sea, realmente es de los planos de dron de wow factor, ¿no? De verlo y decir, no me lo puedo creer que... O sea, también tengo mis dudas, o sea, que esta, no sé cómo está la legislación en Italia, pero se ha parecido a la española por estar en Europa, y probablemente eso está hecho ilegal, porque es... Sí. Y ya, por pues ahora lo bueno, Paul, que el 1 de junio, si no se retrasa por la situación que vivimos, ¿no? El 1 de junio saldrá la normativa europea y tendremos 2 años para adaptarnos, así que yo creo que ya todos los países vamos a tener la misma normativa, que es una ventaja para todos, lo digo. Sí, sin duda. Yo os invito a que si no lo habéis visto por ahí, que busquéis FPV Fontana di Trevi y veréis a qué planos nos referimos. Está en YouTube, está en Facebook, está en todos lados. Y sí que a nivel técnico, pues con una GoPro de las nuevas realmente se consigue una calidad, yo creo que para según qué cosas concretas, suficiente. De hecho, el otro día estaba viendo la última película de Michael Bay, que es también creo que arranca en Italia, que empieza con un planazo de también un dron, no sé, y hay varios planos rodados con GoPros claramente, y oye, narrativamente entran bien porque visualmente te aportan algo que no podéis hacer con ninguna otra cámara, ¿no? Las FPVs yo creo que, claro, que es una herramienta que está muy bien. Por aquí hay más preguntas. Javi Pérez, al que ayer tuvimos como ayudante de dirección hablando, pregunta: en un rodaje en un dron perdió el control y casi tenemos una desgracia. En caso de accidente, ¿qué pólizas tiene la propia empresa de responsabilidad civil? Me parece interesante esto. Sí, muy buena pregunta. Aquí la legislación española, lo mínimo que exige son 170.000 euros para que te cubra la póliza, ¿no? Nosotros como empresa, cuando hicimos la serie, por ejemplo, de Netflix, la de Witcher, que la hicimos nosotros, las imágenes aéreas, los americanos pedían mínimo 5 millones. Entonces, al final nosotros, por norma general, todos nuestros drones tienen una póliza de 1 millón de euros. ¿Por qué? Porque no dejan de ser aeronaves, se pueden caer, lógicamente, por mucha seguridad que lleve, y esto sí es un tema de que no podemos operar ni sin permiso y, lógicamente, tener una buena cobertura de seguro por lo que pueda pasar, lógicamente. Entonces, lo mínimo que nosotros aconsejamos es 1 millón de euros. Es verdad que se paga un poco más, pero por lo menos dormimos tranquilos, ¿no? La ley dice 170.000, lo mínimo que debe tener el operador contratado. Yo es que en estos casos he vivido historias de terror en primera persona, ¿eh? O sea, en un rodaje un dron cayó sobre un niño. Esto en una producción no participaba directamente, pero era en la empresa en la que estaba yo, y fue como un drama, porque evidentemente estas cosas no pueden pasar. Por suerte era un dron pequeñito, el niño no se hizo mucho daño, pero se hizo daño, y que se haga daño a alguien pues ya es súper grave. Y otras producciones, pues desde cámaras que han caído al mar, que esto ha pasado, y cámaras de gama alta, a uno de los mayores monumentos de este país se estampó un dron dentro haciendo un rodaje, y créeme que, o sea, que es de esos monumentos que con 1 millón igual ni lo cubres, ¿no? Entonces yo creo que hacéis muy bien en tener seguros de responsabilidad civil bastante elevados, porque la verdad es como meterte con una moto en un sitio lleno de gente y donde, bueno, no sé, a mí es que se me ve como puede pasar de todo, es decir, al final no dejan de ser aeronaves que están volando constantemente y una interferencia. Es verdad que hoy en día intentamos, en este caso nosotros, intentamos siempre ir un pasito más en seguridad, lo primero. Nosotros seguimos un plano que pueda poner en peligro la seguridad, directamente comentamos, mira, no se puede hacer este tipo de plano. Pero ya no solamente esa parte, sino la parte de tener que los drones tengan paracaídas. Que si fallara algo y se tiene que caer el dron por lo que sea, por lo menos que haga el menor impacto posible, porque al final no deja de rodar con actores. Hay, como bien sabes, Paul, cuando ruedas con dron, el director y director de fotografía y todos los demás no dejan de estar, no están muy lejos tampoco del dron cuando despega y aterriza, ¿no? Entonces, todo lo que sea seguridad, creo que es lo primero que debemos tener en cuenta cuando hablamos de dron, lógicamente. Hablando de seguridad y tecnología,
¿Hacia dónde crees que puede evolucionar la tecnología de seguridad de los drones? Has hablado de los paracaídas. Esto no viene introducido en muchos. O sea, entiendo que es como un añadido que se le pone. Pero ¿crees que hay como elementos que pueden mejorar la seguridad en un futuro? Sí. Los paracaídas, por ley, únicamente hacen falta ahora mismo para volar en una ciudad. Únicamente. Es verdad que el dron vuela un poco peor porque aerodinámicamente no hace bien al dron, pero bueno, quitando eso, yo creo que el tema de la parte del paracaídas, sí que tenemos, torre de control tiene que tener en cuenta dónde estemos nosotros. Entonces, para eso se le pone un transponder al dron y sabemos en todo momento dónde está nuestro dron. Eso es una cosa una parte tecnológica que creo que todos los drones deberían de tener de serie. ¿Por qué? Porque ahora mismo, por los tamaños de los drones, no son detectados por los radares que habitualmente tenemos en los aeropuertos de nuestro país. Es verdad que luego hay pistolas antidrón, hay unas determinadas partes tecnológicas que evitan ese intrusismo de dron, pero los aeropuertos por lo general no detectan un vuelo de un dron. Ya sabemos que hay drones de DJI, como viene de serie, pues no nos permite volar el dron cerca de aeropuertos, que armen los motores y demás. Pero bueno, quien hace la ley hace la trampa, lógicamente, y siempre hay alguien que se dedica a darle mal uso, ¿no? Decías también de los aeropuertos. Barcelona es un caso curioso porque el aeropuerto está muy cerca de la ciudad, por ejemplo, y la senda de planeo del Prat depende de la hora y depende de hacia dónde se hagan las aproximaciones, pero es literalmente la playa de Barcelona, con lo cual técnicamente, por ejemplo, en Barcelona entiendo que no se puede volar un dron en la playa porque los aviones te pasan justo por encima. Vosotros podéis, o sea, ¿hay algún tipo de permiso que te permita rodar con drones en sitios donde es complejo por temas de permisos como aeropuertos, sendas de planeo, ciudades, etcétera? El único caso que conocemos nosotros, Paul, es para volar tan cerca del aeropuerto, es que lo solicite el propio aeropuerto. Es decir, que tengamos que hacer un vuelo, porque un aeródromo o un aeropuerto tenga que hacer, por ejemplo, un vuelo para ver el estado de una torre o para ver el estado de alguno de los componentes del aeropuerto, y que sea algo que no hay otra manera de no hacerlo con dron. De resto, tan cerca veo complicado, ya no solamente actualmente, que no se puede volar, que no autoricen directamente, sino de aquí a un futuro lo veo complicado que nos autoricen las operadoras legales, porque es un riesgo, lógicamente, y es un objeto más volando cerca de un aeropuerto como es el Prat. Yo creo que es impensable y a corto plazo lo veo muy, muy complicado. Sí, y es eso, es tenerlo muy en cuenta, porque yo te digo que vas a la playa y enseguida ves gente volando drones y piensas, es que te vas a meter en un follón, porque es que estás fuera de la ciudad, sí, que es otro tipo de permiso, pero estás en una zona que precisamente están pasando aviones por encima de tu cabeza. Sí. Con lo cual estás en el CTR justamente, que es la zona, ¿no?, de la que comentas. Estás en el CTR y ahí es impensable poder volar un dron, lógicamente. Yo creo que en el futuro, a lo mejor muy lejano, nos lo planteamos. Hoy en día ni nosotros podríamos volar tan cerca de un aeropuerto. ¿Y el tema de permisos en ciudades? ¿Cómo está? ¿Se puede rodar en una ciudad? ¿Cómo se puede rodar? O sea, ¿qué permisos necesarios, condiciones? Mira, nosotros ahora mismo tenemos drones volando en distintas ciudades de España, con el tema de la alerta. Bueno, cuando hay una alerta, lógicamente, el Real Decreto se queda a un lado y aplicamos otra ley que sí lo permite volar en ciudades. Lo que pasa es que luego, pero eso son siempre, la alerta va condicionada a operar por las fuerzas de seguridad del Estado, es decir, que no es que volamos libremente, ¿no? Mientras que cuando volamos, en este caso de un rodaje, vamos a grabar esas imágenes. Y hay muchas zonas en España sensibles, en las grandes ciudades, que no se pueden fotografiar bajo ningún concepto. Entonces, este es el problema, que debemos estudiar la zona para saber si se puede volar o no se puede volar. ¿Que en ciudad se puede volar? Sí se puede volar en ciudad. Pero depende luego la zona, la altura y demás, nos autorizarán o no. Y también la distancia con el objeto, es decir, todo va a un plan de seguridad, a un estudio aeronáutico, y ese estudio es el que nos va a decir si podemos operar ahí o no, o de qué manera lo podríamos hacer. Porque luego, si nos autorizan, que nos han autorizado, el problema es saber a qué altura te autorizan, porque no siempre se cumple los 120 metros que hablábamos como algo general. Por aquí nos preguntan más cosas. Amando Crespo pregunta: ¿se considera uso profesional si usas las imágenes a título informativo sin cobrar por ellas? Me refiero a hacer un documental para redes, por lo cual no vas a cobrar, solo informar. Es complicado. Y ahí es complicado contestarte. Tendríamos que hablar
con alguien de derecho para saber si se considera, porque al final de alguna manera te estás lucrando si sale publicidad en esas imágenes o aunque no hayas recibido dinero directamente, ¿no? Entonces ya eso sería un tema, entraríamos en tema más de un abogado que en este caso pues no te puedo contestar con toda la sinceridad. Sí, yo creo que es aplicable a muchas más cosas. Lo mismo sería los derechos de imagen de la gente que sale, o sea, al quiero decir que al final tendría que ver, yo creo, mucho con lo que dices tú, que es lo que el juez, si eso fuese a juicio, decidiera que es lucro o no, porque a lo mejor ganar seguidores en Instagram es lucro, como concepto, ¿sabes? Con lo cual, yo creo que es complicado. Yo lo preguntaría, o sea, iría con esto a un abogado especializado en ley audiovisual en general. A ver, Sí. más cosas que tengo por aquí. Pregunta a la gente. Álvaro Antona pregunta algo como muy concreto. Trabaja con un Mavic 2 Pro, trabaja en D-Log y 25p. ¿Qué settings se recomienda para grabación y luego workflow editando? Si hay algún truco. Yo creo que no hay mucho truco, que los No, logarítmicos... nosotros de todas maneras, como no trabajamos con Mavic, sino para localizar, no te puedo tampoco decir a nivel técnico lo que te puedo aconsejar. Claro. Porque trabajamos más con Minimize File y en adelante, ¿no? Sí, y yo lo único que puedo decir es que si trabajas en logarítmico que tengas una previsualización lineal, si no, no vas a poder exponer bien. Y luego en postproducción, pues es que no tiene mucho. Artefactos y muere. A mí me hace mucha gracia siempre el muere, bueno, aliasing, que muere hace años que no existe. El aliasing en las imágenes aéreas porque hay muchos tejados. Y de golpe, cuando tienes tejas, es como la peor situación de aliasing que hay en el mundo. O sea, me ha pasado con varios aéreos, que de golpe, para eso es importante usar cámaras buenas. O sea, no tiene otra. O sea. Sí, porque se ve bastante el efecto moreno. Sí, o sea, la típica teja naranja de esta que está todo muy juntita, haces un plano general y de golpe parece un festival de aliasing en las azoteas de la gente. Habría un truco que es ponerle un filtro difusor en cámara, que eso bajaría el aliasing, se lo cargaría bastante, pero también degradaría bastante la imagen. Por aquí hay más preguntas. Álvaro Antona pregunta, dice, ¿lo del transpondedor o algo parecido se usa ya con el DJI en Estados Unidos, que están todos contados por la autoridad o algo así? Sí. ¿Una pregunta, Paul? Sí, es pregunta. Sí, efectivamente, en Estados Unidos tienen un sistema de DJI que también lo tiene el Ayuntamiento de Madrid, precisamente, que detecta todas las aeronaves que están volando actualmente en espacio aéreo, ¿vale? Eso, en el caso de DJI, claro, funcionaría con drones de DJI. Lo que pasa que es verdad que cuando usamos drones más grandes, en este caso hay otros fabricantes, Freefly y demás, no serían detectados por este sistema, pero es bastante útil para las ciudades como medio de seguridad, que casi siempre la persona que no sabe la legislación, cuando la aplica, usa DJI, los Mavic y demás Phantom, este sistema sí lo detectaría. Y va con su número de serie y sabría en qué posición está volando cada dron. Pero volvemos a lo inicial. En Estados Unidos hay una parte del registro cuando va a ser profesional que sí que queda registrado a un responsable la placa identificativa, en este caso el número de serie de cada dron, cosa que en España no se aplica así. Sergio Alejandro pregunta, ¿con las últimas actualizaciones de drones o en naves no tripuladas, aún sigue afectando la RF, la radiofrecuencia de las antenas repetidoras? Sí, al final esto es una pregunta que es muy buena pregunta porque nos pasa, ¿no? Da igual que el emisor que usemos, a veces hay problemas. Sobre todo, ya no depende de la versión que llevemos en nuestro dron, sino si estamos cerca de líneas de alta tensión, líneas telefónicas, en puertos sobre todo, que hemos dado mucho en puertos comerciales, todo el tema de comunicación puede ser que nos afecte a la hora de la radiofrecuencia. Nos acorta muchísima la distancia. Yo lo que le aconsejo es que es un truco que usamos, como emite lo de DJI, emiten en 2,4 GHz, 5,8, que vea los canales que más potencia tienen antes de despegar. Y si no es en una frecuencia, la cambia a la otra. Es un buen truco y lo aplicamos nosotros. Javi Pérez nos pregunta si podrías especificar cuándo no se puede volar con un dron respecto a condiciones atmosféricas como viento, lluvia, nieve, etcétera. Vale, pues aquí es buena pregunta. Un dron por ejemplo, de DJI aconseja no volar más de 30 kilómetros, más de 28 kilómetros por hora de viento. Vale, tenemos un anemómetro, lo podemos medir y sabemos el viento que hay. Bajo la lluvia, la parte del viento queda claro. Sobre la lluvia, aconsejo, esto al final no deja de ser electrónica, por mucho que nos vendan de que son waterproof y demás,
mi consejo es que bajo condiciones de lluvia no se opere un dron, por la poca seguridad que nos lleva, ¿no? ¿Y nieve? Supongo como la lluvia, ¿no? Entiendo. Como la lluvia. Lo que pasa es que es verdad que hay veces, porque lo sabes por rodajes, que está el plano perfecto, la luz perfecta, y todos pues nos emocionamos al ver esa luz, al ver ese plano, y siempre pues intentas, al final lo que conseguimos nosotros, que nos dejan para la última hora y demás, que se quede contento con un buen sabor de boca tanto director como director de fotografía, ¿no? Porque al final la productora te volverá a llamar. Entonces, a veces te arriesgas, lógicamente, decir, oye, es un plano que va a ser un par de centímetros o un par de metros, intentas hacerlo lo mejor posible y si hay que hacerlo, pues llegado el momento se valora, ¿no? Y a nivel práctico, ¿hay consideraciones fotográficas concretas que tengáis que, hay que tener en cuenta? No sé, ¿eh? O sea, siempre pienso pues que en fotografía submarina hay que tener muy en cuenta pues los ultravioletas, cuando ruedas alta montaña, pues otras cosas. Es decir, que ¿hay algún tipo de consideración fotográfica o filtraje o de ópticas a tener en cuenta cuando se hacen rodajes aéreos? Nosotros sobre todo cuando grabamos en el mar, que eso mi compañero, porque siempre nuestros drones operan, en este caso en un piloto y un operador de cámara. Y el operador de cámara, que suele ser mi compañero, pues cuando vuela sobre el mar sí que usa un tipo de filtro concreto para que el color del mar pues sea espectacular, ¿no? ¿Por qué operamos dos personas, por lo que te comentaba? Porque hay un especialista, que es el operador de cámara, que entiende perfectamente el tema de cámara y demás, y luego hay un piloto que se dedica únicamente a volar, ¿no? Sí, eso enlaza con una pregunta que tenía hace rato en cabeza, que era, entiendo que para pedir permisos necesitas hacer un plan de vuelo, como se hacía antiguamente con los helicópteros, pero yo me acuerdo que cuando habíamos volado en sus épocas con el Swiss y gente así, se hacían pues esos planes de vuelo. ¿Quién se encarga de este plan de vuelo? Vale, nosotros en este caso, la empresa nuestra, se encarga gente de nuestra propia empresa, compañeros nuestros. Si también hay empresas más pequeñas que lo que hacen es que pues hablan con una empresa externa y ellos les gestionan el plan de vuelo. Aquí, ¿qué es importante tener en cuenta? Pues al final es como el localizador, ¿no? Cubrirte lo mayor posible, con las zonas posibles, porque al final hasta el día, sabes que la RX será un par de días antes, intentamos cubrirnos lo máximo posible las zonas que han hablado con clientes y delimitamos la zona de vuelo. Y luego ahí, desde el punto que despeguemos, normalmente suele ser 500 metros a la altura de la vista y 120 metros de altura. Suele ser el margen que nos dan y lo permitido por la ley. Y el proceso, imagínate, te llamo yo para mañana un rodaje y te digo, mira, Fran, quiero hacer este rodaje. ¿Cuál es el proceso? O sea, ¿pedís localizar, pedís hablar con el equipo? También depende, entiendo, del tamaño de la producción, pero vamos a un largometraje que es quizá el caso más extremo, no más extremo, pero el más completo, de cuál es el proceso que hacéis vosotros a la hora de arrancar un proyecto. Vale, nosotros en este caso tenemos la figura del productor, que creo que es muy importante en la parte nuestra. Al productor le llega el proyecto, por así decirlo, ¿vale? Y a partir de ahí empezamos a trabajar, porque la productora lo ha dicho en las posibles zonas, en este caso, chequeanos por favor si aquí se puede volar o no se puede volar. Y entonces, el proceso pasaría por comunicarnos con nuestro gestor aeronáutico dentro de nuestra empresa o con AESA directamente. En estas zonas podrían y en estas zonas no podrían. Y a partir de ahí, habría que ver qué tipo de permiso tenemos que solicitar. En el caso, por ejemplo, de una ciudad, fuera de ciudad, que no esté dentro de espacio aéreo controlado, valdría con la declaración responsable, ¿vale? Ahí no habría problema y sería bastante sencillo. Casi de un día para otro lo podríamos gestionar. Si ya operamos en una ciudad o en espacio aéreo controlado, ya dependemos de que nos confirmen el procedimiento, en este caso gestor, que sería en aire el más común en España. Ellos nos autorizarían, el plazo legal tiene 19 días o 20 días. Si ya has hecho un proyecto previamente, en un par de días, pues en 5 o 6 días puede ser que lo tengamos. Uh-huh. Y cambiando de tema un poco, sí, porque hay mucha gente que le fascina lo de volar y realmente hay gente que lo lleva muy en la sangre. ¿Tú qué recomendarías para alguien que se quiere dedicar a esto? Y no entendiendo no como montar una empresa, sino como que alguien que quiere operar. O sea, ¿cuáles serían los pasos? Volar. Sí, profesionalmente, ¿eh? Vale, te refieres a poder, vale, partiendo de cero, lo primero que lógicamente el dron que tenga, que se tiene que sacar la titulación como piloto y demás para poder operar ese dron. Luego un buen seguro, volvemos al tema inicial que hablamos antes, que tenga un buen seguro, no se vaya al mínimo de la ley, sino que haga un poco más y esté más cubierto. Yo aconsejo, pero todo es
un consejo propio de 1.000.000 euros, ¿no? Cuando tengamos eso, ya luego tenemos que hacer el papeleo con la agencia estatal. Lo podemos hacer de manera como autónomo o una sociedad. Y ahí empieza el variante de que si lo queremos hacer nosotros mismos, vamos a estar un mes entre ida y venida de papeleo para saber si nos lo aceptan o no, o una empresa que nos va a costar un poco más, pero al final vas a tenerlo, en 20 días vas a poder ser operadora de dron. Cosa que aconsejo, al final alguien que tenga la experiencia previa va a acabar antes que una persona que nunca lo ha tratado. Y a raíz de ahí, ya podríamos operar fuera de espacio aéreo controlado, cerca de aeropuertos, como comentamos, y sin volar en ciudad. Y luego, en tramitar los demás permisos, la primera vez únicamente, cuando presentemos toda la documentación, tenemos 6 meses para que nos contesten, ¿vale? Eso es la primera vez, ya luego ya va todo más fluido y demás. Pero en este caso también debemos tener en cuenta, el dron, no por ser el más común, es el mejor. Es decir, tenemos que ver para qué vamos a utilizar nuestro dron y en función de eso buscar un dron que cumpla las expectativas y características de lo que queremos dedicarnos, ¿no? Invito a la gente a que sigan haciendo preguntas. Vamos a ir acabando, porque llevamos 45 minutos, que no está mal. Es bastante. Pero tenía más dudas sobre esto, y es que para alguien que empieza, por ejemplo, más allá de toda la parte legislativa y de ¿tú qué recomendarías que deberían controlar mucho? Yo qué sé, meteorología, física, tecnología de cámaras. Vale. ¿Te refieres, Paul, a alguien que empiece a volar? No, alguien que quiera ser un profesional de primera línea de volar, vale. Equipos. Lo primero que puede hacer un profesional que se quiera dedicar a esto es acumular muchas horas de vuelo para poder, con muchas horas de vuelo al final la experiencia es un grado, ¿no? Y mi consejo es que no montártelo al final por tu cuenta, sí está bien porque eres tu propio jefe y demás, pero lo bueno es que si caes en una de las grandes empresas, pues que al final te vas a crear una experiencia que eso no te lo va a dar por muchos drones que te compres o por muchos drones que tengas que lo rompas, porque al final hay que aprender a volar. Y cuando aprendas a volar, luego hay que aprender a trabajar con los rodajes, que yo no venía de ese mundo, y eso es otro mundo aparte. Entonces, mi consejo es que antes de montártelo por tu cuenta y hagas un desembolso importante de dinero, seamos profesionales en cuanto al título, tienes que sacarte tu título, certificado médico y demás, y si tienes la oportunidad de poder hacer prácticas o horas de vuelo en una empresa, sería fantástico porque a raíz de ahí vas a conseguir una experiencia que luego, si lo quieres montar por tu cuenta, no hay ningún problema, pero creo que esa experiencia previa de estar con las personas que han tenido problemas a los que te vas a enfrentar, te va a ayudar mucho en el camino. Sí, yo sí que recalcaría un poco algo que has dicho, que has pasado un poco por ahí, que es el hecho de aprender cómo funcionan los rodajes, porque la gente que nos dedicamos a esto somos gente bastante peculiar, a todos los niveles, a nivel de nuestros requerimientos tecnológicos, nuestros requerimientos conceptuales, de planos, de golpe, venimos con cosas muy extrañas. Y me pasa a menudo, que cuando de golpe... Me pasa mucho cuando voy a localizar y hablas con los dueños de una granja o de un hotel y empiezas a decirles, ¿y esta pared la podría cambiar de color? ¿O esa puerta se puede poner boca abajo? O sea, entonces de golpe te encuentras que a veces los operadores de dron, si no están muy acostumbrados a trabajar con gente de cine, de golpe empiezas a pedir cosas muy extrañas. Y por eso yo también me gusta que hayas matizado el hecho de aprender a escuchar a la gente de cine, porque realmente vamos a venir con cosas muy extrañas, seguro, siempre. Sí, Paul, me pasó a mí, yo al final estudié informática, soy informático, y cuando monté la empresa con 20 años, pues yo venía del mundo de los helicópteros de radiocontrol, competía con eso, era un mundo totalmente distinto, era mi hobby, entonces luego ya empecé a volar dron y me costó bastante menos, pero cuando yo competía con los helicópteros y el primer rodaje que yo fui, me acuerdo perfectamente, era la sensación de decir, pero es que es como un mundo muy especial, la gente que trabaja es como, había gritos de primera y de dirección, había figuración, demás, y personalmente me llevé como, hostia, esto no es lo que me habían dicho, ¿sabes? Que al final la escena la vemos todo en televisión, en el cine, espectacular, pero cómo se rueda detrás es un mundo complicado, bonito, pero al principio complicado, lógicamente, de entrar. No, y aparte, yo por ejemplo, una de las cosas que siempre pido a los operadores es que tengan nociones de composición, ¿no? De que sepan cómo hacer la armonía de un plano, que todo esté bien compuesto, etcétera. Y esto sí que es una parte de operador, porque es que para mí al final tanto el operador de cámara que está moviendo la cabeza como el operador de dron son operadores, con lo cual tienen que tener ese concepto. Yo esto lo había vivido mucho en su día trabajando con Germán Rubies, que es un gran operador de helicóptero,
cuando cambiábamos de piloto, cuando rodábamos con helicópteros, de golpe se notaba mucho los pilotos que tenían sensibilidad por planos, ¿no? Y te llevaban el aparato a una posición que la cámara acababa de componer, ¿no? Pero, y esto también pasa, pues cuando hemos hecho car mounts y cosas así, que el precision driver, el conductor de precisión del rodaje, también tiene sensibilidad. Yo creo que es importante que los operadores de dron también tengan sensibilidad en encuadres, porque realmente es algo que además se aprende mucho, como dices tú, con horas de vuelo. O sea que sí, a mí me pasó, yo no venía del mundo del cine, ni mi familia nadie se dedicaba al cine, lógicamente, y me pasó el hecho de aprender, ¿no? El lenguaje de ustedes, el lenguaje de pues, cómo se rodaban los tiempos, y luego también la comodidad que te da un operador de cámara, es decir, un operador de cámara que tenga muchas horas contigo trabajando juntos, luego cuando cambian ese operador se nota, lógicamente. Es decir, es como una familia, ¿no? Es como un tándem, ¿no? Tenemos que ir de la mano, porque no es que sea más importante ni la figura del operador de cámara ni la del piloto, sino que tienen que ir de la mano para que, en este caso, el director y el director de fotografía se queden tranquilos. Y si eso funciona, se nota, el equipo va a notar que lo que nos pidan lo vamos a sacar adelante, porque si no hay conexión entre nosotros, es un problema, lógicamente. Yo siempre he vinculado el concepto de operador de dron y operador de cámara como cuando usamos una grúa. O sea, yo tengo un operador de grúa que me coloca el brazo donde la cámara tiene que moverse, etcétera, y yo acabo con los joysticks de colocar la cabeza. Pero tengo que tener una comunicación como muy fluida con él. A ver, más preguntas que hay por aquí. Cruz nos pregunta si hay mucha diferencia de marcas entre Parrot, DJI y compañía. En este caso, entre Parrot y DJI, yo aconsejo DJI porque vas a tener más repuestos y vas a tener sobre todo más estándares a la hora de informarte de la información, ¿no? Que al final buscamos un vídeo en YouTube o buscamos información, va a ser mucho más sencillo, más sencillo de operar y menos si nunca hemos volado. Vamos a poder ver funciones en internet que el otro nos va a costar mucho a verlo porque las ventas son importantes. DJI es la marca líder ahora mismo del sector, digamos, de hobby, de venta de drones, así que yo creo que le aconsejo DJI antes que Parrot. Rafa por aquí pregunta, cuando voláis con cuerpo de cámara y óptica, ¿soléis montar por defecto inalámbricos de foco zoom diafragma, si hay zoom, claro, para tener la máxima seguridad en el aire, o no montáis todos los remotos? Siempre ahí, Paul, te tiro la moneda a ti, porque siempre el director de fotografía nos pide chicos, pueden montar, ya que están, no les importa. Todo. Entonces sí lo montamos todo, montamos de los dos focos y solemos usar un modelo, el WS4 Mini creo que es, de Arri. Sí. Ese es el que montamos los dos. Montamos en el diafragma y en el foco. Sí. Eso además el director de fotografía lo pide siempre, porque dice esto es importante y lo montamos. Ahora con el nuevo dron no hay ninguna limitación respecto a eso. Sí, no, claro, si tenéis un dron que puede levantar más peso, es evidente que los motores al final es el menor. ¿Os habéis encontrado con ópticas que no podéis volar? Porque claro, de golpe un anamórfico de un S7 de Cube, por ejemplo, pesa más que la cámara. Sí, eso nos pasaba con el Movie Pro, nos pasaba porque tocaba la parte de atrás, es decir, no podía balancearla porque la parte trasera de la cámara tocaba con el Movie y no podía. Y si añadías peso, al final era un follón, porque hay un truco que es añadir peso, pero entonces si ponemos peso, el dron, lógicamente la autonomía baja. Por eso que el proyecto que te comenté, al montar un Ronin 2, como tiene los extensibles, ya es verdad que podemos montar casi todas, no todas, pero muchas más que antes. Y con los remotos igual, los remotos antes estábamos limitados solamente a montar el WS4 Mini y ahora ya podemos montar más variedad. Incluso lo alimentamos nosotros, porque tenemos los DITAP, como bien saben, lo alimentamos de ahí. Y va todo alimentado, igual que la batería. Una peculiaridad que tiene nuestro dron, que la batería de la cámara se alimenta del propio dron. No llevamos batería para que no pese más el gimbal, llevamos batería de la cámara. Si nosotros conectamos un conector y de ahí alimentamos la cámara con nuestra propia batería. Hablando de baterías, Ecología Digital pregunta desde Colombia, recomendaciones para el cuidado de las baterías de un dron, para alargar la vida útil de estas. Pues aquí es importante, porque una batería nosotros la aguantamos unos 400 vuelos, pero para que lleguen a 400 vuelos, lógicamente, tiene que haberse cuidado esa batería. Si nos vamos a DJI, lo que es importante, aunque automáticamente se descarguen
durante 10 días tiene un sistema, un circuito que se descarga. Lo que es importante, dejarla siempre con 1 o 2 rayitas y se podría quedar así sin ningún problema y no esperamos a que la descarguen ella. Si le hacemos este concepto, lo hacemos con este trámite, nos aguantarán 400 ciclos. En las baterías de drones profesionales, como es un voltaje digital lo que nos da, lo que es importante, siempre guardar cada celda en 3,8 voltios. Si la guardamos en 3,8 voltios, les garantizo que da igual el fabricante de batería, los 400 ciclos lo podemos aguantar bien sin ningún tipo de problema. Vamos a ir acabando ya. Jack Saga pregunta si existe algún tipo de licencia internacional para volar un dron. Ahora mismo no. Esperemos que con la normativa europea podamos volar en Europa, pero en este caso, si por ejemplo nos vamos a Estados Unidos, yo que tengo la licencia de España, sí que necesitaré la de la FAA, que es como esa de aquí, pero allí, para poder operar. Es verdad que he volado con la licencia que tengo en España, he podido volar en Francia y en Portugal, porque al final, como está EASA, que es la parte europea, ¿no? de la agencia europea, pues es verdad, si ven que la titulación pues, está correcta en tu país y demás, te lo ponen fácil. En este caso he volado en la ciudad, en Oporto, en la propia ciudad hemos volado, con la licencia española y también en Francia y sin ningún tipo de problema. Nos pregunta por aquí Asier si contempláis la opción de usar el nuevo Autel Evo 2, que yo tengo que googlear qué es, porque no sé qué es. Autel Evo 2. Sí, no sé pues qué no es. Es un dron pequeño, por lo que veo. Yo no lo conocía. Vale. No lo conocía yo tampoco. Es un dron de 8K. Vale, sí, que tiene lentes intercambiables y más. No, de momento no. Lo estoy viendo aquí. Yo ni lo conocía, sinceramente. No, sí, a mí me lo habían enviado los compañeros de la oficina y no lo hemos contemplado, pero por una sencilla razón, porque al final, para localizar, usamos un Mavic. Y que grabaría 8K, como estoy viendo, el problema es que los directores de fotografía tendríamos que ver si nos aceptarían ese tipo de dron, porque grabará 8K, pero habría que ver cómo lo graba, ¿no? Claro, es que esa es la gran pregunta. O sea, quiero decir que mi móvil es de 4K, pero esto no es una Alexa. O sea, claro. Es decir, que la resolución no lo es todo. Con lo cual, habría que hacer pruebas, habría que verlo. Cuando lo saquen, pues, evidentemente, pues lo probaremos. Yo, a lo tonto, acabo probando todos los que salen y la verdad es que en general la calidad es razonablemente buena. Pero si podemos volar con cámaras de verdad, mejor que mejor. O sea, al final... Y sobre todo si tienes que combinar, porque a mí son las preocupaciones, ¿no? Que tú tienes que combinar los planos del rodaje convencional con de golpe un aéreo y que no pegue un salto de colores y de textura bestia. O sea, yo por ejemplo el año pasado hicimos algunos planos con dron y con imagen convencional en esférico y la serie que estábamos haciendo la hacíamos en anamórfico. Claro, luego en postproducción hubo que trabajarlo mucho para que el color encaje directamente. Claro. Por aquí pregunta Jorge Silvestre si existe alguna academia online para aprender a volar dron. Hostia, es como preguntar si se puede conducir un coche jugando al GTA, ¿no? Claro, al final la parte teórica hay academias que sí que la dan online, nosotros también tenemos la academia, pero siempre intentamos que sean presenciales las clases teóricas. Para la práctica sí que aconsejo directamente campo de vuelo con un instructor, un dron y a dedicarle horas de vuelo. Al final, las horas de vuelo que puedas demostrar, si no vas a montar tu propia empresa, las empresas se van a valorar a uno en función de las horas de vuelo que tengan. Y ahí va a partir tu salario y demás, va a partir cuanto más horas de vuelo, lógicamente vas a estar mejor pagado que con menos. Sí, sí. Pero yo en esto es como, yo te digo, como preguntar si se puede aprender a conducir en un coche desde casa. Hombre, las pruebas las preguntas del examen igual sí, pero luego búscate una buena escuela o un buen profesor en físico. Y con esto acabamos las preguntas de la gente. O sea, realmente hemos contestado, no estaba mal, han participado bastante. No sé si quieres añadir algo más, Fran. Nada, simplemente, Paul, ya a título de director de fotografía, hemos conseguido, pues, con un dron de cine, que las lentes se cambien muy rápido, que sabes que es un problema, o incluso el cuerpo de cámara, que como bien sabes, a veces usamos el mismo cuerpo que se usa para grabar tomas de tierra, lo usamos para dron, pues ahora hemos conseguido un sistema porque medimos los pesos y demás, y lo podemos hacer prácticamente sobre la marcha. En un par de minutos tenemos montado esa cámara y funcionando en un dron, que es una ventaja que antes no teníamos, ¿no? Muy bien. A ver si en un futuro podemos trabajar juntos y ver algún proyecto. Muchas gracias, Fran. Ha sido un placer.
yo creo que volveremos a hacer alguna otra charla. Yo creo que de todas estas conferencias que estoy haciendo cada día, creo que las repetiré todas porque al cabo de unos días acaban surgiendo 200 preguntas extras y podemos ver en un futuro próximo si hacemos otra charla contigo y a lo mejor, quién sabe, si la puedes hacer incluso presencial con algún aparato y hacer alguna demo. Porque por aquí han apuntado otra cosa que a lo mejor sería interesante. No sé si viste un directo que hicimos hace un par de días con Manu Balseiro, un especialista en grúas, comentando planos de grúa. Sí. Igual podemos hacerlo con drones, ¿sabes? Vale. Buscar planos de dron así curiosos y comentarlos. O sea... Pero bueno, ya entra alguna propuesta de algún estilo así, ¿vale? Fantástico. Lo dicho, un placer. Muchísimas gracias por todo. Gracias a todos los que nos habéis visto, todos los que habéis preguntado. Y mira, espera, hay dos preguntas como muy rápidas, vamos a resolverlas. Álvaro pregunta si hay algún simulador de dron que se pueda usar online. Sí, el de DJI, cuando compras un producto de ellos, hay un simulador que te lo puedes descargar de la misma página y con el control lo vuelas, no hay ningún problema. Luego hay otro, Real Flight Simulator, que te permite volar con un propio mando, una propia emisora que trae, y también es muy útil porque está en plataformas de Windows, en Mac y demás. Así que eso todo. Octavi Fogg pregunta que él tiene acceso a un campo de vuelo de aviones teledirigidos. Pregunta si es un buen lugar donde practicar. El lugar perfecto, sin duda, donde practicar, porque tiene un propio seguro, no te hace falta nada más, sino ir con tu dron y listo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Fran, insisto, gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias, Paul, por todo.